Mis queridos alumnos, muy buenos días. Los saluda el profesor Miguel. Vamos a iniciar nuestras clases de geometría. El tema de hoy va a ser áreas. ¿Ya? El tema de hoy es áreas. Dice que el área de una figura geométrica es la medida de la extensión de su superficie. De nuevo, el área de una figura geométrica es la medida de la extensión de su superficie. Quiere decir que vamos a medir superficie, ¿correcto? La superficie que encierra la figura. ¿A qué se le llama superficie? A todo el espacio que está dentro de una determinada figura. Fíjense, vamos a verlo aquí. El área lo representaremos con la letra A, una letra A mayúscula. Con esta letra A mayúscula vamos a representar el área de cualquier figura, ¿correcto? El área se expresa en unidades, pero elevadas al cuadrado, ¿correcto? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las unidades se refiere a las unidades de medida. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de medida del peso? El kilogramo. La unidad de medida de distancias, de longitudes, el metro. La unidad de medida del tiempo es la hora, los minutos o el segundo. Entonces, las unidades de medidas elevadas al cuadrado nos va a servir para expresar el área, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver cómo entendemos esto. Fíjense, el área de un terreno, si se refiere a un terreno, esos terrenos que a veces los vemos continuamente cuando uno pasa por un determinado lugar, hay un determinado terreno, ¿no?, que está vacío, y a veces hay un letrerito que dice se vende terreno y área, en este caso 250, ¿no? 250. Pero 250 ¿qué? Entonces quiere decir que le falta sus unidades. Para que quede bien expresado debe decir 250 metros elevados al cuadrado. Quiere decir que el área de ese terreno ya se ha medido en unas unidades de longitud, ¿correcto? Pero si fuera 250 metros nada más, puede ser 250 metros de longitud, o sea, desde el punto A hasta el punto B, o sea, cierta distancia, ¿no es cierto? 250 metros. Pero el área se expresa en unidades cuadradas. Se dice 250 metros al cuadrado, porque se ha multiplicado dos lados. Por eso es que sus unidades de medida son elevadas al cuadrado. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. Por ahora hay que aceptar que las unidades que va a expresar el área se mide en metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el área de un terreno es 250 metros al cuadrado. El área de una hoja de papel, de repente, el área de una hoja, 20 centímetros al cuadrado. Si se ha medido en centímetros los lados, entonces el área de una hoja va a arrojar, en este caso, 20 centímetros al cuadrado. El área de un terreno, 250 metros al cuadrado. Si queremos referirnos, por ejemplo, al Perú, diríamos tantos kilómetros cuadrados, ¿no? Si queremos referirnos a toda la medida del Perú o a la medida de un departamento, ya hablaríamos en kilómetros cuadrados. Pero si son unidades o unidades de longitud más pequeñas, entonces podemos hablar o hablamos de metros cuadrados, o de, si es más pequeñita, de centímetros cuadrados, ¿correcto? Muy bien. ¿De qué se trata entonces todo esto para que puedan entenderlo ustedes mejor? Fíjense, esta es una figura geométrica cualquiera, ¿ya? En este caso es una figura de 4 lados y se llama cuadrilátero.
Muy bien, entonces es una figura geométrica cualquiera, que puede ser un terreno, ¿no es cierto? Puede ser un terreno o de repente una hoja de papel que tenga esta forma. Entonces, ¿a qué le llamamos superficie? La superficie es toda la parte que está dentro, toda esta extensión que se encuentra en la parte interna de todo este contorno. ¿Se dan cuenta? Toda la parte interna, lo que está dentro de todo este contorno, se llama superficie. ¿Ya? Entonces, el área de una figura geométrica mide la extensión de la superficie. Entonces, si nosotros medimos toda esta extensión, entonces nuestro resultado va a ser un área determinada. ¿Correcto? El área es toda esta superficie. Toda la medida de esta superficie le llamamos área. ¿Correcto? Entonces, y el área lo representamos con la letra A. Muy bien. Todo este lugar interno le llamamos superficie. A la medida de esta superficie le llamamos área. ¿Correcto? Muy bien. Sin embargo, ustedes han calculado hasta la clase anterior la medida de todo el contorno, ¿no es cierto? Ustedes tenían una distancia de este lado, sumaban la distancia de este lado, la distancia de este lado y la distancia de este lado y les daba una cierta medida, ¿no? Y a eso se le llama perímetro. Entonces, el perímetro mide todo el contorno y el área mide toda la extensión de la parte interna. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a calcular ahora son áreas de figuras geométricas, pero áreas de figuras conocidas, ¿correcto? Áreas de figuras conocidas. Entonces, la superficie se encuentra cerrada por el perímetro de la figura. La superficie se encuentra cerrada por el perímetro de la figura. ¿Correcto? Ustedes ya saben calcular perímetros y ahora vamos a calcular áreas. Muy bien. Veamos. Área de figuras geométricas. Área del cuadrado. La primera figura geométrica a quien le vamos a calcular el área va a ser el cuadrado. Dice, el área del cuadrado se calcula multiplicando la medida de un lado por la medida del otro lado. ¿Ya? El área del cuadrado se calcula multiplicando la medida de un lado por la medida del otro lado. Fíjense, esta figura es un cuadrado, ¿no es cierto? Es un cuadrado, no es rectángulo, no es triángulo, nada, es un cuadrado. Pero para que sea un cuadrado de verdad, necesitamos saber que estos ángulos tienen que ser ángulos rectos, ¿no es cierto? Este es un cuadrado porque tiene 4 ángulos rectos, ¿no? Muy bien, ahora sí estamos bien seguros que es un cuadrado. Pero falta algo. En un cuadrado, ustedes saben que un cuadrado es una figura perfecta. Los 4 lados tienen la misma medida. Los 4 lados tienen la misma medida. Entonces, para que sea un cuadrado perfecto, los 4 lados tienen que tener la misma medida. Si este lado, yo digo que se llama, os mide L, vamos a suponer que L representa un número cualquiera. Si este lado mide L, entonces los otros lados deben medir L para que sea un cuadrado. Entonces, un cuadrado tiene 4 lados iguales, 4 lados de igual medida y además 4 ángulos iguales, 4 ángulos de igual medida, 4 ángulos de 90 grados o 4 ángulos rectos. Entonces, esto es un cuadrado. ¿Correcto? Dice que para hallar el área del cuadrado se calcula multiplicando la medida de un lado, quiere decir un lado cualquiera, por la medida del otro lado. Ahí está. Un lado cualquiera, si multiplico un lado cualquiera por el otro lado cualquiera, el resultado me va a dar el área del cuadrado. Entonces, el área del cuadrado
Lo representamos con la letra A y decimos el área de un cuadrado es igual a un lado multiplicado por el otro lado. ¿Se dan cuenta? Si quiero saber cuánto mide el área de un cuadrado, es decir, cuánto mide toda la superficie de la parte interior, cuánto mide todo este terreno, entonces basta con multiplicar un lado por el otro lado. Quiere decir entonces que, por ejemplo, si este lado mide 10, fíjense, si este ladito mide 10 metros, el otro lado también va a medir 10 metros. Los cuatro lados tienen que medir 10 metros si en caso es un cuadrado, ¿correcto? ¿Y cómo hallo el área? Multiplicando 10 por 10, y 10 por 10 es 100. Entonces el área de toda la figura sería 100. Muy bien, veamos entonces cómo sería en unos ejercicios. Dice hallar el área de la siguiente figura. Ahí está. Ya sabemos que un cuadrado tiene 4 ángulos rectos y me dice que cada lado de esta figura mide 5 metros. ¿Correcto? Un lado mide 5 metros. Y si voy a hallar el área de esta figura con este dato, entonces yo debo decir, bueno, si en caso la figura es un cuadrado, los 4 lados de este cuadrado deben tener la misma medida. Entonces, digo, sabemos que el área se calcula multiplicando un lado por el otro lado. Ya conozco un lado, y estos lados, ¿los conozco o no los conozco? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale cada lado si esta figura es un cuadrado? Tiene que valer necesariamente también 5 metros, porque si me dicen que esta figura es un cuadrado, entonces debo decir que si este ladito mide 5 metros, el otro lado también mide 5 metros. El otro lado también debe medir 5 metros y el otro lado también debe medir 5 metros, porque es un cuadrado. Y nosotros sabemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando un lado por el otro lado. Entonces reemplazamos área igual un lado, que es 5 metros, multiplicando por al otro lado, que también mide 5 metros. Lo he puesto en paréntesis para que se den cuenta que estamos multiplicando. Entonces el área va a ser igual, multiplico 5 por 5, 25, pero metros por metros, aquí quiero que acepten esta multiplicación, metros por metros es metros al cuadrado, así se coloca, ¿ya? Un metro multiplicado por otro metro es metros al cuadrado. Bien, entonces de esta forma van ustedes a hallar el área de los cuadrados. Muy bien, veamos la siguiente. Dice hallar el área de la siguiente figura. Fíjense, ahora tengo esta figura, es un cuadrado porque tiene 4 ángulos rectos, ya está, y un lado mide 8 centímetros. Si un lado mide 8 centímetros, ahora digo, solución, si quiero hallar el área de este cuadrado, entonces necesariamente nosotros sabemos que el área se calcula multiplicando un lado por otro lado, ¿no es cierto? Claro, lado por lado me da el área del cuadrado. Como es un cuadrado y un lado mide 8 centímetros, entonces necesariamente los otros lados también deben medir lo mismo, porque es un cuadrado. Entonces reemplazamos y decimos el área va a ser igual a un lado que vale 8 centímetros multiplicado por otro lado que vale 8 centímetros. Y el área será igual, 8 por 8, 64, la tabla del 8. Centímetros por centímetros, también se multiplican las unidades, centímetros por centímetros es centímetros al cuadrado. Entonces todo este terreno tiene de área 64 centímetros cuadrados, o toda esta hojita si quieren, ¿no? Tiene de área 64 centímetros cuadrados. Entonces
Este cuadrado está en unidades de medida, en unidades de longitud, pero en centímetros. Y el anterior ejercicio estaba en unidades de longitud, pero en metros. Muy bien, esta es la forma entonces de resolver ejercicios de área cuando se trata de cuadrados. Muy bien, chicos, les dejo unas hojitas de aplicación para que practiquen un poquito más. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias.